Hola, buenas. Nuevamente soy yo, el profesor Carlos. Hoy les voy a hablar acerca de las razones trigonométricas. Bueno, las razones trigonométricas se aplican en triángulos, como este que tenemos en pantalla. Este es un triángulo ABC. ¿Por qué? Porque esta vértice de este ángulo se llama A, la vértice de este ángulo se llama B y la vértice de este ángulo se llama C. Y los ángulos se nombran con letras mayúsculas. Y los lados se nombran con letras minúsculas. Por ejemplo, este lado AC tiene la letra B minúscula. Este lado que tenemos aquí es B. Y ese lado que tenemos acá, que es el lado más largo, es C. Y ese lado que tenemos acá se llama A. Bueno, ahora, los lados nombrados con letras minúsculas son opuestos a sus ángulos. Por ejemplo, el ángulo B, que es este, del vértice B, es este que tenemos acá, su lado opuesto es este lado que tenemos acá, el lado AC, donde está la B minúscula, es el lado opuesto a su ángulo. Acá tenemos C, que es este ángulo, que en este caso es el ángulo recto de 90 grados, la hipotenusa que se llama C, la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto. Y alfa, que es el ángulo que tenemos aquí nombrado, ¿cierto? Su vértice es A. La vértice del ángulo alfa, en este caso es A, su lado opuesto es este que tenemos acá, su lado está nombrado con A minúscula. Bueno, acá se aplican las funciones que están en la calculadora, ¿cierto? ¿Cuáles son? Seno, coseno y tangente, si lo alcanzan a ver bien. Bueno, yo creo que sí. Seno, coseno y tangente. En este caso seno se escribe sin, coseno, cos y tangente, tan. Listo. Bueno. Ok. Bueno, entonces vamos a aplicar las razones trigonométricas para el ángulo alfa. Ok. Bueno. Seno. Tenemos el seno, tenemos el coseno y tenemos la tangente. Son las funciones directas. Ellas tienen unas funciones indirectas. Luego hablamos de ello. Bueno, entonces si nosotros vamos a aplicar esas funciones a este ángulo, entonces decimos que seno del ángulo, este que está aquí seleccionado, que es alfa, es igual cateto opuesto, es igual al cateto opuesto, o sea, la razón del seno es igual al cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto de este ángulo, en este caso el vértice A, es este que está acá, o sea, de aquí opuesto acá. Entonces sería A, su cateto opuesto es A, el lado A, halo ahí, sobre la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Es C. La hipotenusa en este caso es C, o sea, sería A sobre C. El coseno. La razón trigonométrica del coseno, o sea, coseno del ángulo es igual. Entonces decimos que es cateto opuesto, cateto adyacente o contiguo. Cateto contiguo o adyacente. El cateto adyacente o contiguo es el lado que está enseguida al ángulo, o sea, este que tenemos aquí, B. Entonces colocamos B sobre la hipotenusa. Entonces la hipotenusa ya sabemos que es C. Entonces sería B sobre C. Y la tangente, entonces la razón trigonométrica aplicando a la tangente, el tangente del ángulo es igual a cateto opuesto. Cateto opuesto del ángulo es, ya sabemos que es A, el lado A.
Entonces colocamos A sobre cateto adyacente, que ya sabemos que es el lado enseguida al ángulo, que es B. Entonces A sobre B. Bueno, si aplicamos las inversa, entonces para el seno sería cosecante. Entonces colocamos cosecante. Para el coseno sería o es secante. Secante. Y para la tangente es cotangente. Entonces sería cosecante del ángulo, secante del ángulo y cotangente del ángulo. Y esto es igual, igual, igual. Bueno, acá se invierten. Si nosotros vamos a aplicar las razones trigonométricas a la cosecante, que es la inversa del seno, entonces decimos que es la hipotenusa sobre cateto opuesto. O sea, H sobre cateto opuesto. Para el secante, entonces tenemos cateto opuesto y sobre hipotenusa en la directa, en el coseno. Acá sería hipotenusa sobre cateto adyacente o contiguo. Y en la tangente, que tenemos cateto opuesto sobre cateto contiguo, en la cotangente, que es su inversa, tendríamos cateto contiguo sobre cateto opuesto. Bueno, entonces se sigue invirtiendo, o sea, en vez de tener A sobre C, tendríamos C sobre A. Aquí tenemos B sobre C, en la inversa tendríamos C sobre B. Y acá tenemos en la tangente, para cotangente, A sobre B, entonces tendríamos acá B sobre A. Tan lo fácil que es. Por ejemplo, si nosotros le damos valores numéricos a este, por ejemplo, hace un ejemplo. Digamos que C vale 10 y A vale 6 y B vale 8. Es un ejemplo, listo. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Hacer lo mismo, pero con números. Entonces, para el seno, vamos a hacerlo aquí al frente. Para el seno, ya sabemos que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿cuál es el cateto opuesto al ángulo? Es 6. Entonces colocamos 6 sobre la hipotenusa, que vale 10. Listo. Para el coseno, decimos que es cateto contiguo, o sea 8, sobre hipotenusa. Entonces colocamos 8 sobre 10. Y para la tangente, ya sabemos que es cateto opuesto sobre cateto contiguo. Entonces colocamos 6 sobre 8. Listo. Ahora, esos son pues las directas: seno, coseno y tangente. Entonces, si nosotros vamos a aplicar las inversas también, entonces la inversa del seno es la cosecante, la inversa del coseno es la secante y la inversa de la tangente es la cotangente. Entonces colocamos, aquí falta el igual. Entonces, si nosotros vamos a aplicar la inversa, entonces decimos que la inversa, o sea, la forma contraria como la tenemos en la forma directa. O sea, si en la forma directa tenemos en el seno 6 sobre 10, en la inversa, que es la cosecante, sería 10 sobre 6. En el coseno tenemos 8 sobre 10, acá en la secante, que su inversa sería 10 sobre 8. Y en la tangente tenemos 6 sobre 8, acá sería en la cotangente 8 sobre 6. Listo. Entonces ahí está pues resumida, de forma resumida, pues
cómo se trabaja o cómo se aplican las razones trigonométricas en un triángulo. En ese caso, rectángulo. Listo. A continuación les voy a dejar una actividad. Bueno, entonces aquí tenemos una pequeña actividad para que la resuelvan en casa, ¿cierto? Entonces dice razones trigonométricas, actividad, nos pide resolver aplicando las razones trigonométricas. ¿Qué vamos a resolver? Bueno, ¿qué van a resolver? Entonces, partiendo de ese triángulo rectángulo, aquí tienen pues el ángulo el cual se van a fijar para trabajar, ¿cierto? ¿Y qué van a hacer? Van a aplicar pues lo que es el seno, coseno, tangente, seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo. Y luego aplican pues su parte inversa, que es la cosecante del ángulo, secante del ángulo y cotangente del ángulo. Así. Listo. Entonces eso es todo por hoy. Que pasen una buena noche. Listo. Dios los bendiga.